Muy buen día para todos. Vamos a continuar en este día. Este día es el cuarto encuentro de 9 que hemos programado porque fusionamos en uno 2 temas. Y pues para los que llegan hoy hacemos una retroalimentación sencilla de lo que hemos trabajado. En la primera sesión trabajamos la semblanza, la vida de Lanza del Basto, que es una vida maravillosa, muy admirable, no tan imitable porque son genios que se producen muy pocos en un siglo. Entonces son personas muy carismáticas, que no son fáciles repito, de imitar. Luego, en el segundo encuentro, trabajamos la filosofía de Lanza, que él plasmó en la Trinidad Espiritual, su tesis doctoral de filosofía, que es una tesis que trabajó durante 45 años para finalmente publicarla. Y es una filosofía también muy práctica. Se concentra de manera especial, decíamos, en las relaciones, que todo está relacionado y que Dios mismo es una gran relación, una interrelación, una correlación de todo. Eso es maravilloso y es muy oriental. Eso rompe mucho esquema occidental porque los occidentales somos dados a romper las relaciones de las cosas con la racionalidad, como lo vamos a ver hoy. También pegamos a ese tema de la Trinidad espiritual, que él trabaja con relación al hombre, 3 facultades: la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad. Trabajamos también el tema de la conciliación. La filosofía de Lanza es una conciliación de los opuestos, que es algo maravilloso y muy oriental. Conciliar los opuestos, las cosas que suenan demasiado antagónicas son conciliables. La vida está hecho, las tinieblas con la luz se encuentran en el crepúsculo por la mañana y en el crepúsculo por la tarde. Y es un momento maravilloso. Eso lo llaman a nivel literario, sabemos, oxímoron. Oxi en griego significa algo filudo y moron significa algo chato, algo sin punta. Y entonces oxímoron es unir cosas que son aparentemente incompatibles. Por ejemplo, cuando decimos vaivén, va y viene, altibajo. Cuando decimos, por ejemplo, también claroscuro, que en el arte es tan bello, claroscuro, donde se encuentra la luz con las tinieblas, en el artista. Agridulce, hay cosas, y la vida en sí misma es agridulce, es agria y es dulce al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces es maravilloso esa filosofía. Y luego veíamos, le pegábamos a ese tema también el retorno a la evidencia, los principios y preceptos del retorno a la evidencia. Es maravilloso en Lanza. Es volver a la evidencia de las cosas. Es una palabra que en filosofía, pues, es las cosas que no necesitan tanta demostración, tanta argumentación, ¿no? La vida, eso, vivir el presente, por ejemplo, es una evidencia que uno vive el presente. El pasado ya no existe y el futuro no existe. Si uno no vive el presente como una evidencia de la vida, está siempre fuera de foco, está desubicado, ¿no? Y volver a la naturaleza, a las cosas sencillas, simples de la vida, el retorno a la evidencia, es algo maravilloso, hermoso, que él nos describe en ese libro pequeño de 100 páginas, con aforismos, con sentencias, proverbios, pensamientos que se llaman también escolios, comentarios maravillosos de una sabiduría extraordinaria. La pasada sesión, el encuentro anterior,
fue sobre la filosofía sociopolítica de Lanza. Decíamos que un poco genealógicamente, es decir, en un desarrollo genético, evolutivo, pues estos temas van brotando así. Yo lo trabajé pues, en una tesis de maestría y creo que son 9 temas muy valiosos. Y repito, como en un orden un poco cronológico, no es arbitrario así. Veíamos que aparece la filosofía sociopolítica de Lanza, que es maravillosa y está en las 4 plagas. Es un libro de 350 páginas, es el más tal vez extenso y denso y complejo de Lanza, pero que también se sintetiza muy fácilmente. 4 plagas en que el hombre ha insertado la historia en un círculo vicioso terrible. La miseria, primera. La esclavitud, la segunda. La tercera, la revolución violenta, o rebelión, la traducen, o sedición también. Y la cuarta, la guerra. Eso es una cosa irrefutable, pues sí, eso no es una hipótesis, una conjetura, sino realmente es algo real, es un diagnóstico de la historia, que suena un poco fatalista, pero no, es realista. El hombre no ha salido más que de una mentalidad de esclavitud, ¿no? De esclavizarse, de regímenes políticos, ideológicos, aún religiosos también, ¿sí? Filosóficos. Hoy lo vemos con nuevas modalidades de trabajo también, que son tan esclavizantes como hace 500 años con los negros de África que traían para los trabajos forzados en América. La miseria, lógicamente la esclavitud está concatenada con la miseria con la esclavitud, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Vemos la miseria en todos los países, los cordones de pobreza extrema, ahora con el coronavirus, pues peor, agudizados por el desempleo. Se vive una vida miserable, pero no solamente económica, sino de todos los planos. Una vida miserable, ¿sí? Sin oportunidades de sobrevivencia, de subsistencia. Vivimos para comer y apenas cubrir las necesidades básicas. Y entonces viene el juego de las revoluciones. La revolución es cíclica y es un círculo vicioso. Las rebeliones en todos los países, la insubordinación, pero entonces de manera violenta. Y entonces es a voltear la torta, que los que están arriba queden abajo, en fin, y no se llega nunca a la solución. Analizamos la historia de México, la historia de Colombia, mi país. Es una cantidad de revoluciones que nunca solucionan el problema de raíz, ¿sí? Y la cuarta plaga, pues es la guerra, ¿no? Que es lo peor de todo, ¿no? Es la sumatoria de los desastres, de las catástrofes. Es lo más asqueroso que existe, lo peor del hombre, ¿no? La guerra. Que en el siglo XX que vivió Lanza, pues le tocó las 2 guerras mundiales. Y fue el desastre de Auschwitz, de todos los campos de concentración, también en Siberia con el estalinismo, y aquí en Colombia con las FARC, tenían campos de concentración también, y los tienen todavía, con todo y el acuerdo de La Habana del 2016. Sé que en México, pues con todo lo del zapatismo, las luchas que hay de indígenas, de todo, pues también se vive esa situación de guerra, de revolución permanente, ¿no? Entonces Lanza propone una respuesta con la no violencia, ¿sí? Voy a empezar para el tema de hoy. Entonces hoy es el pecado original. Lanza llega a reflexionar sobre cuál puede ser el pecado original del hombre, ¿sí? Y lanza una teoría que realmente es genial. Yo no he visto nada mejor, pues después de leer muchos autores, pero es un planteamiento bastante contundente, fuerte.
y que es objeto de mucha controversia, ¿no? A él le llovió mucha crítica y él no se dio. Fue un hombre que desafió la historia de una forma impresionante. Entonces tengo esta lectura, a ver cómo le suena, que es maravillosa. No la tengo ahí en el texto que les mandé, porque está desarrollado en otro contexto de mi trabajo, pero nos ambienta de manera muy especial. Vean lo maravilloso. Tiene algunos arreglitos que yo le hice por la traducción y tal, y un poquito actualizado a ciertas realidades de hoy. En el final, el hombre deshizo el cielo y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida, giraba en la luz. Pero el espíritu del hombre que incubaba el fuego estaba sobre ella, y el ser humano dijo, que sea la malicia, y la malicia fue. Y el hombre la separó de la inocencia y la llamó inteligencia, y a la inocencia en adelante la llamó estupidez. Y el hombre aprendió a separar y desviar todo como le parecía mejor. Y hubo una noche y una mañana, y fue el día séptimo. Y el hombre dijo, que haya división entre los de arriba y los de abajo en todos los pueblos de la tierra. Y levantó fronteras y muros, y llamó a la división orden establecido. Y vio que el orden era muy bueno, y fue el día sexto. Y luego dijo, que el poder y la riqueza se amontonen en un solo lugar, y la necesidad empuje al resto al trabajo esclavizante. Y así fue. Y llamó civilización al montón de riquezas, y a los oprimidos materia prima. Y le pareció bueno, y los ricos sacaron su riqueza de los que no tenían nada, y los poderosos su poder de los sometidos. Y el hombre vio que eso era bueno, y fue el día quinto. Cuenta regresiva. Y el hombre insistió diciendo, que haya ciencias como faros de malicia y molicie para iluminar la civilización y descalificar a los pobres de espíritu y solucionar todos los problemas y que ellas arreglaran todas las cosas, animadas e inanimadas, naturales o humanas, y que aclararan todos los caminos. Y así fue. El hombre hizo dos grandes ciencias, la más grande para descubrir las cosas y darles poder sobre las leyes que las dominan, la política, y la más pequeña y dudosa para presidir el secreto de los negocios humanos, la economía. Y he aquí que con estas dos pseudociencias, porque no son tan científicas, ideó 1000 recetas tendenciosas para armar el poder y servir a la riqueza, y 1000 hábiles ardides, artificios y artimañas para desnaturalizar todas las cosas y manipular a las gentes. Y he aquí que todo eso le pareció muy bueno. Y fue el día cuarto. Esto es genial, es impresionante. Y después el hombre dijo que el poder engendre armas sofisticadas para defenderse y propagarse, y la riqueza máquinas para multiplicarse. La política produce armas y la economía máquinas. Y creó submarinos, acorazados, tanques y cohetes teledirigidos más rápidos que los pájaros que Dios había hecho tan discretamente. Y creó la bomba atómica como su gran obra maestra, y refinadas armas químicas y ahora bioquímicas, como el virus, el coronavirus. Yo lo voy adaptando a lo que estamos viendo. Y el hombre se felicitó por sus logros y les dijo, creced y multiplicaos, llenad las aguas, el cielo y el mundo entero de choques y estallidos. Y fue el día tercero. Y aún dijo el hombre, siguió mal pensando, que la tierra se cubra de vehículos más rápidos y temibles que las bestias y serpientes que Dios creó. Y así fue. E invadió la tierra de máquinas trepadoras, rodantes y veloces, máquinas de trabajo, pero máquinas de guerra también. En últimas, todas ellas para generar más guerra. Y al hombre le pareció todo esto muy bueno. Y dijo, ahora hagamos un hombre a imagen y medida de nuestro poder bárbaro,
para que domine sobre todo, sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los pueblos de la tierra. Y el hombre creó su semejanza, trasunto y réplica, a la medida del poder del hombre lo creó, hombre y máquina los creó. Y se felicitó de nuevo a sí mismo vanidosamente y les dijo, creced y multiplicaos. Pero el eco le contestó, caos, resonó. Esto lo puse yo. Llenad la tierra y todos los seres humanos con chispa de inteligencia sobre las masas, los ejércitos y los jefes de Estado. Y dijo el hombre al pseudo-hombre mecánico, que ahora es cerebro electrónico, inteligencia artificial. Te doy los pueblos todos para que te sirvan de móvil y carburante. Todo indigente, inocente te lo doy, para que lo tritures, lo reprimas y lo aniquiles. Construye tu babélico engranaje metálico y masacra sin piedad en tus piezas dentadas a los pobres e inocentes. Y aquí que al hombre le pareció su clonación, una criatura más bella y grande y fuerte que él. Pues Lanza no habló de clonación, no alcanzó a ver la clonación. ¿Qué habría dicho Lanza de la clonación? Pero yo la voy poniendo porque pues ya se ve y tal. Una criatura más bella y fuerte. El hombre se autoclonó en la máquina, en el cerebro electrónico. Y cayó rostro en tierra y adoró a su imagen, hechura de sus manos engreídas, exaltada a la medida de su poder, y se anonadó y se aniquiló ante ella. Y fue el día segundo. ¿Qué queda para el día primero? La pregunta dice, así terminó la destrucción del cielo y de la tierra y del hombre mismo. Fue una catástrofe planetaria que rugió en los abismos, levantando un negro nubarrón y dejando la tierra informe y vacía. Y entonces fue el descanso forzoso de tantas cosas que había desencadenado el hombre con su locura, su demencia increíble. Ya no era Homo sapiens, sino Homo demens, Homo terrorificus. Eso tampoco lo dijo Lanza, pero se le puede poner. Pero sus obras ya no eran, ni siquiera aparecían, y no hubo ya más día como en el día primero, sino una eterna noche. Esta la reprodujo, pues la llama Anticreación Frédéric Roñón en ese librito muy bueno del 2017 sobre el arca que publicaron allá con Javier Sicilia, maravilloso, una buena iniciativa. Pero hay una respuesta que no ponen y que está más adelantico al terminar el libro. Esto está en La subida de las almas vivientes o las almas vivas, publicado en Buenos Aires. Mala la traducción, desafortunadamente, que hay una solución, ¿ve? Y dice, pero he aquí que la solución ante este panorama sombrío que se cierne sobre nosotros si nos obstinamos en la insensatez, es la conversión, el retorno al fondo del corazón de la evidencia, el camino de la humildad, del don y del sacrificio amorosos, la no violencia de santos testigos, como San Francisco de Asís, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Martin Luther King, Elder Cámara. Y ahí pues toca y lanza del basto, la subida de las almas vivientes al encuentro con el espíritu vivificante. Es como la buena noticia que se abre paso, porque no nos podemos quedar con el pesimismo nomás, ¿no? Él lo llama anticreación, yo lo llamo antigénesis apocalíptico. Es una paradoja. Cómo el hombre convirtió el génesis en apocalipsis, con la autodestrucción, y pues lo sigue haciendo, que es lo doloroso, pues sí. No ha entrado en razón todavía. Se espera que este coronavirus nos sacuda la conciencia, pero no es fácil, porque el hombre vuelve a lo mismo. Nos gustan los círculos viciosos. Todo el mundo está esperando sacar el carro nuevamente, volver a la normalidad, volver a los caprichos de siempre. Entonces,
Este texto es maravilloso. Yo empecé a sustentar mi tesis de maestría y el jurado guardó silencio cuando leí este texto de Lanza. Es irrefutable, es una cosa tremenda y de una genialidad. Él dice que lo escuchó de un rabino en Buenos Aires, donde tuve la oportunidad hace 3 años de hacer la pasantía doctoral, pero no supe, él dice que escuchó eso, pero parece que es una obra, pues es una parodia de Lanza, irónica. Entonces empezamos un poco pues ese rastreo de qué es el pecado original en Lanza del Basto, que esclarece este drama, y esta lectura pues nos sirve, ¿no? Este tema lo trabajó Lanza en varios textos. Empezó en las 4 plagas en 1959, pero luego lo completó en Umbral de la Vida Interior. Exacto, le agradezco a Elías que nos va mostrando, exacto, pero lo vamos viendo salteadamente. Ese epígrafe es muy valioso. La búsqueda del placer y del provecho a toda costa y sus nefastas combinaciones constituyen moderno pecado original. En Umbral de la Vida Interior, en el año 62, 3 años más tarde. Después lo trabajó sobre todo en el libro este de la subida de las almas vivas, o el comentario del Génesis, que eso fue en el año 67, 68. Y entonces vemos, yo traté en este capítulo, el texto que les mandé, de más o menos sintetizar lo más importante, cómo evoluciona ese tema del pecado original. Vean, por ejemplo, cómo dice él de severamente: en este sentido, el pecado original es no ser uno, no ser nosotros mismos, el pecado propio del que somos responsables, porque nuestro ser debiera ser la morada donde transcurrimos, como si Cristo nos dijese: yo soy vosotros, lo que subsiste de vosotros, lo que merece trascender de vosotros. Así tendremos la verdad subsistente, la eternidad en nosotros que libera plenamente. Nosotros en Occidente tenemos una ciencia moderna que ignora la vida, rechazando y negando el espíritu. Por el contrario, la magia del tiempo antiguo era una ciencia que conocía y favorecía la vida, afirmando el poder del espíritu. Palabras textuales de Lanza. Nuestra ciencia, en contraste, es un conocimiento de la superficie y la forma de las cosas, pues solo penetra en ellas por medio del análisis, desintegrando, disociando, separando, en suma, matando. Por eso es una ciencia de muerte, que conduce a la muerte, porque desarrolla un poder de disyunción y por ende de destrucción. La ciencia mayúscula que conocieron los sabios antiguos como los magos, eso lo dice hablando en el comentario del Evangelio, fue la ciencia interior que empieza por el autoconocimiento del hombre, de lo que existe de esencial en él. La escondida simiente, lo central y oculto en todas las cosas, la cifra de las cosas, que era el nombre de su obra poética. Él constituía la fusión del saber, del poder y de la vida, sin disecar ni mecanizar nada. De hecho, la venida de los magos fue homenaje de toda la sabiduría ancestral y arcana al príncipe de nuestra sabiduría encarnada, de la nueva sabiduría encarnada, Jesucristo. Ese es un comentario pues, que voy tejiendo de varias intervenciones que él hace, muy valioso. Pero ahí en las 4 plagas, más adelantico, nos va mostrando Elías. Vean este análisis, es maravilloso, pues sí. Más abajito. La Biblia enseña que el pecado de Adán consistió en el mal de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Comer significa tomar y degradar para que el hombre incorpore algo a sí mismo. Y fruto traduce goce y provecho.
El pecado por excelencia consiste pues en haber incorporado a sí mismo y degradado el conocimiento para disfrute y gratificación egoísta. El árbol del conocimiento estaba hecho para la contemplación y la adoración, para los ojos y no para los dientes, como una escala hacia el cielo. Adán no debía arrancarle el fruto para morderlo y dar con él satisfacción solo al vientre. El hombre ha convertido la manipulación del placer y del dolor en ciencia, arte y cálculo. Esta es la principal razón de ser de las civilizaciones, con sus pompas y sus obras, con su lujo, sus vanidades y sus agitaciones, con sus ciencias y sus leyes. Los hijos de Adán y de Caín fundaron las ciudades para instalarse en ellas y así parapetarse y atrincherarse dentro de ese pecado respecto del cual la moral, entre comillas, nada tiene que decir. Y saltea ahí más adelante, dice, el conocimiento dual que se derivó de allí, de lo bueno y lo malo, la especulación sobre lo agradable, la ciencia de lo útil y su utilización, la subversión de la inteligencia divorciada de la verdad y que se complace a ultranza en la comodidad y el confort. He ahí el pecado en que nacemos todos, en el que se nos instruye y educa, en que nos empeñamos honradamente. Yo le puse comillitas porque es irónico ahí. Y en que incluso sobresalimos semejantes a dioses conforme a la promesa de la serpiente. Y la contranaturaleza que así creamos envuelta en artificios espontáneos, señuelos voluntarios y excesos indispensables, se llama civilización. Esto es demoledor. Yo nunca había visto un planteamiento tan audaz. Se necesita ser muy profeta, muy parresiasta, el hombre que dice la verdad. Y solo, esto casi nadie lo acompañó a él en este planteamiento. Muchos se le retiraron, pues, porque decían que era una cosa fundamentalista un poco, que era demasiado radical, extremista, pero uno se pone a analizarlo a fondo y es de una solidez tremenda. ¿Se puede comentar algo o no? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Bienvenido, George. Pues, mira, bueno, no mucho para no interrumpirte, pero digamos que teológicamente el gran consenso hoy en día sería que el pecado propiamente consiste en haber roto una alianza, digamos, instaurado entre Dios y sus dos criaturas que pueden regresar a Él por sus actos de inteligencia y de voluntad que eran Adán y Eva, pero que romper la alianza o la comunión con Dios genera un vacío que efectivamente ya no da lugar a la capacidad para contemplar lo que antes la comunión con Dios nos dejaba con suficiencia, nos bastaba contemplar, nos bastaba para llamar el vacío de nuestra creación ex nihilo, la mera contemplación de lo que Dios dio, pero después de romper con Él, después del pecado original formalmente hablando, el fruto fue que queremos llenarnos con comer el fruto de la contemplación. Es una pequeña distinción ahí, pero creo que es interesante porque conecta la esencia, que es romper la relación en el cual Lanza insiste, y romper la relación de fe, de confianza a Dios, da que con la contemplación no nos basta nuestro ex nihilo y que nos traemos entonces la creación y que hacemos entonces ciencias degradadas que no son contemplativas. Bueno, es un mero pequeño comentario, si me lo permites. No, muy bueno, George, exacto. A nivel teológico, exacto, quebrantamiento de la alianza, ¿no? Berit, esa palabra tan bella de los hebreos, ¿no? Exacto. Sino que es bien interesante cómo, pues me parece, de Lanza, pues se mete por el lado del conocimiento, ¿no? Por lo que a veces a esa ruptura de la alianza, ruptura con Dios, se le veía a veces con, lo veremos más adelante, la intencionalidad de la, sí, pues
en el campo de la concupiscencia, de la sexualidad, de esas cosas, ¿no? Se le metió mucho componente moralista, exacto. Y lanza, pues digamos, el abordaje muy tomista, por cierto, porque él pues, se convirtió mucho leyendo a Santo Tomás de Aquino, y sabemos que Tomás de Aquino tiene un gran énfasis cognitivo del conocimiento, y como se habla del árbol de conocimiento en el Génesis, luego el árbol de la vida, muy relacionados, pues es bien, bien valioso ver cómo un origen profundo estaría en esa perversión del conocimiento, que Dios le dio al hombre esa capacidad de la conciencia, del conocimiento, cómo el hombre se vuelve un mal pensante, ¿no? Ojo, a nivel teológico también está lo del demonio, que realmente la única explicación, un ángel caído, degradado, llámese Luzbel, Lucifer, Satán, el adversario, lo llama la Biblia, exacto, que seduce al hombre y le dice que sea como Dios. Sino que sí, el trasfondo exacto también es valioso y se puede compaginar muy bien con el argumento teológico exacto, que es desobediencia, que es rebeldía de parte del hombre con Dios. Pues la parte cognitiva, pues realmente yo no había visto realmente, ni aún en los padres de la iglesia que ha leído uno, como tan claro eso, ¿no? Y muy bueno, pues lo que aportas, exacto, el que quiera intervenir con todo, pues vamos completando y todo. Pasamos más adelante, pues sí, el tema del trabajo, ¿no? Por ejemplo, decía, renglón seguido lanza de vela un elenco de 7 aplicaciones prácticas en que se aprecian las nefastas consecuencias de este primer error o mal atávico del hombre, atávico, ancestral, milenario. Por ejemplo, exacto, tiene repercusiones eso en el alimento, la bebida, el sueño, la comodidad, el placer del amor, el vestido, el trabajo. Él muestra cómo se viene en cadena todas las consecuencias. Eso es muy genial, pero como el tiempo no nos da, pues hay que leerlo aparte. Viene el tema del trabajo que está señalizado ahí en negrilla. Y exacto, la lógica de la caída, se empieza a desarrollar toda una lógica de la caída del hombre. Eso que vemos de la inteligencia en declive, va mal la dirección de la inteligencia hoy del hombre. Las plagas sociales. Ahí está, pues, yo voy señalizando algunas cosas que se van dando. Pero el tema del trabajo, pues, valdría la pena. Él dice que en el trabajo que veíamos que genera la plaga de la esclavitud y de la miseria, todo lo que se da alrededor del trabajo, ¿no? Al arrancar el fruto y al hincar en él los dientes, al comerlo para adueñarse del conocimiento y para autoengrandecerse, separó el fruto del árbol y se separó a sí mismo de todo, violando el orden divino de las cosas. Y al cercenarse se empequeñeció el hombre. Al introducir en su ser empequeñecido el conocimiento demasiado grande para él, perdió su equilibrio natural para quedar oscilando en la inquietud, la ansiedad, el tedio o hastío y la agitación. Estas a su vez engendraron la multiplicación de necesidades, lo que dice Gandhi, de ansias, de curiosidades, ambiciones y vanidades que lo condujeron a enfrentar un sinnúmero de interminables tareas. Y aquí cómo el hombre logró hacer del trabajo un yugo que encadena y una pena insoportable. Es bien interesante cómo el trabajo, exacto, se vuelve un escenario, cuando estaba llamado a ser co-creador teológicamente, se vuelve una pena, ¿no? Un yugo, ¿sí? El conocimiento del paraíso era el vivo conocimiento de lo uno. Vuelve y repite, por eso le pongo el passing, la expresión latina, que es como repite, lanza, repite mucho. Adán, al arrancar el fruto del árbol, realizó un conocimiento separado y doble, conocimiento del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso, de lo bello y de lo feo, del sujeto y del objeto, conocimiento exterior, periférico, que consiste en oposiciones. Consecuentemente, su trabajo se convirtió en labor de oposición y separación.
el más separado de todos los señores, el que quiere adueñarse de todo, comerlo todo, saborearlo todo, registrarlo todo y despejarlo y despojarlo todo. Dominarlo y saberlo todo, debe por fuerza entregarse a un trabajo forzado, ingrato y violento. Trabajo que consistirá en transformar el árbol de fresco follaje en una estaca, el animal en carne asada, consistirá en rasgar, rajar, torcer, abatir, agujerear, enclavijar, forzar, desnaturalizar, de donde brota el verbo sofisticar, que es falsear las cosas. Consistirá en descortezar, secar y disecar, quebrantar, triturar y coser, cosear, dar coces. Hay un juego de palabras maravilloso, y coser con S también, pero en serie, sin el sentido bello de la vida, porque muchas de estas funciones hay que hacerlas, claro. Arado del labrador, cuchillo del carnicero, hacha del leñador, martillo del herrero o sable del soldado, las herramientas y las armas son del mismo metal. Y la guerra entonces se convertirá en un trabajo lícito y hasta en industria entre nosotros. Y los trabajos útiles librarán la batalla a toda la naturaleza. Son expresiones esas, pues, todas de Lanza del Basto, pues de una fuerza, pues realmente maravillosa, ¿no? Pues como el hombre, pues ahora, pues ahí surge una cantidad de inquietudes que muchos le plantean. Entonces, el trabajo de por sí todo es negativo. No, pues el hombre podía completar y se vuelve después con Jesucristo, el trabajo manual se vuelve en un camino de corredención, ¿no? Y también de santificación del hombre, ¿no? Sino que como el hombre degradó el trabajo y lo volvió un yugo. Y lo vemos nosotros en la fábrica, lo vemos en tantos ámbitos donde el hombre cada día trabaja más y percibe menos, por ejemplo, también sueldo, salario, remuneración, toda la manipulación. Eso lo hizo ver Marx, y después viene toda la discusión de Lanza con Marx, valorándole muchas cosas que Marx hizo ver en el Capital y todo, pero cómo pues no va al meollo del problema, ¿sí? Más adelante sigamos, porque pues el tiempo no nos da pues todo, más adelantico. Cómo se vuelve un juego, por ejemplo, que es lo que él censura en las 4 plagas, lo veíamos hace 15 días. Entonces, si coméis del fruto seréis como dioses, está en Génesis. Toda la falacia de la promesa serpentina estriba en ese cómo y en el plural. La ciencia del bien y del mal enseña que el fruto supremo es el poder, pues es el fruto que contiene todos los demás. El objeto de la búsqueda permanece invariable, el beneficio del poder, el fruto. Con razón afirmó Pascal, castigo de quienes pecan es el error. La ciencia moderna es hija del Renacimiento, así llamado a causa del retorno a los dioses paganos, lo cual sobreentiende el olvido o la renegación del verdadero Dios. Búsqueda de la verdad allí donde no está, es decir, fuera de él, de Dios. Empezó el hombre a construir todo una verdad sin Dios, de espaldas a Dios. Furioso retoño de la necesidad de dominar el mundo y de obtener de él la mayor cantidad posible de goces. Esa necesidad volvió el mundo ininteligible con sus complicadas explicaciones y sus negaciones sumarias. Contiene las mismas tachas que ridiculiza en la mitología, caos y fatalidad. Su caos moderno es la materia, a la cual atribuye un poder mágico, y la fatalidad moderna es la necesidad o determinismo universal que excluye la libertad, la esperanza, el milagro, el misterio, la gracia, la vida interior, nociones inaccesibles a la pagana mentalidad occidental. Yo le puse accidental, occidental rima mucho con accidental, todo lo nuestro tiende a ser accidental, una glosa. Anula el valor y la caridad y toda poesía para realizar incesantes progresos, entre comillas. En fin, la religión y la ciencia misma inicialmente se fundaron en el mito, pero nuestra actual ciencia es una mitología atea.
y el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo. El fruto comido. Pues es toda una reflexión que realmente pues, es un poco densa, ¿sí? Luego en Umbral de la Vida Interior añade algunas otras matices de ese tema que lo obsesiona realmente a Lanza y que lo titula El error original, el capítulo 3. Esto lo veremos dentro de 15 días como camino de conversión a la verdad por la vida interior, como el antídoto de ese pecado original. Pero adelantamos algunas cositas, algunas apreciaciones de Lanza. El pecado original es un dogma religioso, antes, exacto, es decir, una revelación sobre el secreto de las cosas y sobre las condiciones de nuestra liberación. Está enunciado en el Génesis a manera de una enigmática narración que es preciso descifrar. El nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal da la clave del enigma, y su fruto es el del conocimiento. Y la mano llevada contra el conocimiento y su fruto no constituye una falta cualquiera, sino un pecado contra el espíritu inmenso y sin perdón. De ahí que el pecado original propiamente no fue perdonado, sino más bien rescatado. Entonces, una apreciación de una sutileza teológica pues maravillosa, ¿no? Porque a veces creemos que sí, que el pecado original fue como, listo, que Dios ¿sí? Le pareció pues casi folclórico el pecado del hombre, ¿no? Y no, es una falta que él dice, aunque no lo desarrolla muy a fondo, es muy valioso, que fue redimido, pero dejó una secuela tremenda, con la misma muerte física, ¿sí? No es uno de tantos pecados, sino el pecado por antonomasia, atentado contra la esencia misma del hombre, de donde se deducen sus incalculables consecuencias. ¿Sí? Es como muy fuerte la cosa. Yo como que no me resistía pues a aceptar ese enfoque, pero uno ve que sí es algo bastante complicado. El conocimiento era el privilegio nato de Adán y su razón de ser por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Capacidad de unión consciente o amor, don de inteligencia. La inteligencia era eso, era una actitud de amor consciente como imagen y semejanza de Dios y posibilidad de devolver sus dones en reconocimiento y adoración. Adán, hombre primero y perfecto, se hallaba establecido en el conocimiento del uno. Alguien comentando esto me dijo que Lanza era un gnóstico. Me dijo en Francia. Me dijo, es que Lanza era como muy gnóstico, eso del conocimiento. Le dije, no, a mí no me parece. Esto del uno, ustedes saben, viene de Plotino. Sí, pero sí es la unidad que hay en el universo de las cosas. O conocimiento de vida, que es conocimiento de sí mismo y de Dios. Lucifer, portador de la luz. Es simbolizado en la serpiente, cifra de la sabiduría en Oriente, con su doble lengua voraz, venenosa y cruel, que engulle viva a las presas. Le da todo el simbolismo, pues sí, sin querer satanizar a la serpiente, que es una criatura, sino el simbolismo que tiene en Oriente. Por eso se dice que la serpiente era astuta, porque la sagacidad es la exacta inversión de la sabiduría y la adoración. Es la inteligencia bestial, sojuzgada por el instinto y puesta al servicio del vientre. Esto es muy agudo, a mí me parece que de todas maneras pues, se pueden discutir algunos aspectos, pero es maravilloso ver que, por ejemplo, hay gente que hoy equipara inteligencia con astucia. Por Dios, la inteligencia tiene que ser esencialmente ética. La sagacidad, la astucia es una perversión de la inteligencia porque ya tiene un componente malicioso. ¿Sí? El conocimiento adámico, por ejemplo, entonces él lo va a trabajar muy a fondo, mostrando que el conocimiento de Adán, adámico es de Adán o edénico del Edén, era un conocimiento hermoso, bello. Y vean lo que dice adelante, esta fórmula desequilibra toda la lógica de los filósofos y todos los axiomas.
de la razón practicada llamada moral. Porque el hombre quiso construir una moral, pero una moral que no tiene en cuenta esa degradación del conocimiento y entonces se vuelve urbanidad, cositas, preceptos moralistas, ¿sí? Que no van a la esencia del problema. Y dice que de ahí brota el falso saber y la falsa virtud, como fruto de ese mismo pecado de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Un conocimiento sesgado, miope, no ve la esencia de las cosas, lo vemos hoy en la academia. ¿Sí? Y una falsa virtud, que es urbanidad, que son buenas maneras, que se habla de valores, pero no va a la esencia del problema. Seguimos más adelante porque pues más adelante vean cómo define, es maravilloso, cómo define el pecado original, ahí abajito. El pecado original es la inclinación de nuestra naturaleza averiada en la subsiguiente dirección natural de nuestra conciencia. Es el pecado latente que llevamos desde que nacemos y que se convierte en nuestro pecado, nuestro de todos, generalizado cada vez que seguimos nuestra inclinación en cada momento. Es nuestro y es nosotros, mientras no realicemos la conversión o la vuelta. Y aún al ya convertido lo frena y hace tropezar como un lastre. No es el pecado actual que se dice y habitual de la teología conocidos, sino aquel pecado masivo, estado defectuoso del que es preciso salir cuanto antes. En grandes masas los hombres se revuelcan y se complacen en él morbosamente. En él se instalan, lo sofistican y refinan, prosperan y se glorifican. Tremendo Lanza, pues la verdad a mí me impactó mucho en tropezar con una postura. Y entonces pues, da a entender que todo esto es lo que desencadena, por ejemplo, la civilización permisiva y hedonista de hoy. Verdadera neosodoma, una nueva Sodoma y una nueva Gomorra. En que todo se ve natural, en que todo vale, todo se acepta. Y se le llama inclusión. Claro, eso da lugar, repito, a muchas controversias, pues lógicamente, ¿sí? Sigamos más adelante salteando. Gracias, Elías, por que me ayuda mucho. El fin inevitable del ser finito limitado de quien se limitó por sí mismo al separarse. No es Dios quien lo mata, él mismo se mata y se consagra a la nada al separarse de la fuente de vida que es Dios. Por aferrarse obcecadamente, obstinadamente a sus límites, exaltarse en la separación y obstinarse tosudamente en apoderarse de todo para sí. Sufre la angustia de la agonía y perece en el dolor, sumiéndose en el infierno de la nada y de la corrupción. Muy fuertes las palabras de Lanza, uno le diría, no, suavicen. Por consiguiente, se evidencia como el ser más separado, el que todo lo quiere para sí, comer todo, saborear todo. Vuelve y repite, eso ya lo había dicho en otra. Los sabios repiten las mismas cosas siempre. ¿Sí? Y la guerra se torna un trabajo como los demás y los trabajos se constituyen en guerra contra la naturaleza. Lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? El hombre acabó con todo. Cuando el trabajo debería ser, por el contrario, la purificación, la expiación. Eso ya lo había dicho en otra parte, no es simplemente repetición, sino que él retoma las mismas cosas. Sigamos pues entonces, más adelantico, exacto. Del trabajo forzado surgen las babeles de las civilizaciones, con su cortejo de miserias, de servidumbres o esclavitudes y de rebeliones, y la guerra salida del orgullo de los ricos, los doctos y los poderosos. Todo lo cual constituye este mundo por el que Jesús no oró,
Es tremendo decir eso de San Juan 17. No oro por ellos, no oro por el mundo. Y que fue el que condenó al Hijo del Hombre y al cual él a su vez condenó. Es muy fuerte. Esta es una verdad que debería reenseñarse a todos los cristianos, dice Lanza, y que en distintas formas se ha enseñado a los herederos de las otras grandes tradiciones religiosas también lo tienen. Pero los filósofos y doctores de este mundo la ignoran. Eso es duro, eso era duro. Las academias siguen en especulaciones, en discusiones bizantinas, en cosas ridículas a veces. Y quien la ignora puede muy bien, con toda buena fe y buena voluntad, poner su gran saber y sus altas virtudes, como el mismo Einstein, al servicio del príncipe de este mundo. Y cuanto mayor sea su saber y más altas sus virtudes, tanto más provocarán disturbios y desórdenes. De los pocos que se le enfrentó a Einstein fue a Lanza del Basto. Todo el mundo ante Einstein se quita el sombrero, que era un genio, y sí, era un hombre muy genial. Después les muestro el texto en que le dice, Einstein, puedes llorar ahora por la bomba atómica, pero tú sabías lo que pasaba con la bomba atómica y te vendiste. Entonces surge el sistema civilizado, que llama él. Exacto. Y esto en negrilla, pues a mí me pareció tremendo, lo resalté porque es tal vez el texto que más le controvierten a Lanza y que más de uno lo descalifica de una. Yo sí lo firmo, no me da pena, pues me atrevo. Los que nos acusan de alabar sin reserva los siglos pasados, porque vinculamos directamente el desarrollo científico y técnico de nuestra época al pecado original, se equivocan. Pensamos que todas las civilizaciones se fundaron igualmente sobre el pecado original y el castigo que recayó sobre ellas a su debido tiempo no venía simplemente a sancionar los vicios e inmoralidades de los hombres. Resultaba del pecado mismo que se expresa tan eficazmente en las virtudes cívicas, el genio profano y el saber mundano, como en las faltas personales y deliberadas. Si la tecnología científica moderna es la renovación más completa del pecado original, la historia de la bomba atómica demuestra cuán inevitablemente desemboca en la muerte y cuánta mezcla de malicia y de inconsciencia, de orgullo y envilecimiento, de atrevimiento insolente y de pasiva aceptación de la fatalidad constituye los engranajes del pecado. Porque el pecado original consistió en convertir el vientre en amo de la cabeza, poner patas arriba al hombre y en la razón de las razones del animal razonable. La divina inteligencia desde ese momento está uncida, amarrada a las humildes necesidades del cuerpo. Ahí faltó la palabrita tal. De modo que el superior se pone al servicio del inferior. Tal es nuestra posición de caída. El hombre quedó entonces colgando cabeza abajo. Y en adelante el hombre entra en un mundo convencional de artificios en donde la naturaleza y la desnaturalizada y el espíritu degradado y civilizado se amalgaman por efecto de la educación y la costumbre. En este mundo de los personajes en el que saciamos deseos más o menos ficticios y experimentamos sinsabores más o menos imaginarios, la persona humana se halla constituida en situación de pecado, perpetuamente en falta con la naturaleza y en falsa postura ante Dios. Pues por eso les decía, este texto es casi insoportable, a él casi lo crucifican por esas palabras, ¿sí? Porque dicen que vincular, por ejemplo, el avance tecnológico actual con el pecado original es una postura fundamentalista.
pero en el contexto que lo ha desarrollado como degradación de la inteligencia y del conocimiento, pues yo me atrevo a decir que es muy sólido, pues sí. El problema es que es duro, ¿sí? Es demasiado radical y yo no había visto una postura en ninguna parte tan fuerte, ni a nivel filosófico menos, y a nivel teológico pues tampoco, que fuera hasta la esencia. Por ejemplo, Teilhard de Chardin, sí, para mi amigo que fue jesuita, Elías, tal, pues todo el mundo lo admira, ¿no? Pero Teilhard tuvo unos puntos muy vulnerables. Su teoría suena muy bonita en muchas cosas y tenía elementos científicos, paleontológicos. Él descubrió el hombre de Pekín, en fin. Pero a él se le reprocha que quiso compaginar la ciencia con la teología pues de una forma también muy acrítica, digamos, en que todo vale, todo está bien, el progreso del hombre es bien intencionado. Entonces, por ejemplo, el tema del pecado él no lo puede entender, esclarecer suficientemente. Dice que es como una falla colateral, un poco, ¿no? Pues esto da lugar, repito, para muchas. Texto lanciano, digo yo, tan categórico, quizás el más candente, provocador y contundente de Lanza del Basto. Y me pregunto yo en mi texto, ¿viene acaso la lancinante estocada final? En ese trágico decorado, son palabras textuales de Lanza, la ciencia del bien y del mal le sirve de guía al hombre caído, y un punto capital se dilucida, la consecuencia espiritual del pecado original. Sencillamente la pérdida de la verdad. Perdió el hombre la capacidad de parresía, de ver la verdad, la transparencia, la evidencia de las cosas. Y otra consecuencia lógica, la proliferación de la violencia. Este es un comentario mío, una glosa. De ahí la violencia que vemos, porque el hombre cuando pierde la verdad cae en la violencia. Si él se pasa la vida engañándose sistemáticamente, maltratándose a sí mismo y creyéndose otra cosa, es por efecto de tal pecado. Efectivamente, perdió el conocimiento de sí mismo, natural y primordial. La verdad es conocer el origen, la sustancia, el fin último de todas y cada una de las cosas y su relación conmigo, el hombre. ¿Qué tal esa definición de verdad? Es muy hermosa. Y eso es justamente lo que ninguna ciencia enseña ni sabe. Más bien se ensaña. No enseña, sino se ensaña. Y entonces no hay más que abandonar a las pendientes de la historia, abandonarse a las pendientes de la historia, seguir las solicitaciones del mundo, resignarse a las exigencias de los nuevos tiempos para desembocar en las irremediables catástrofes. La rueda se empuja vertiginosamente dando gritos de triunfo. Es muy fuerte, pues digamos, porque uno llega a preguntarse, entonces no hay solución, no hay, no, sí, la va a mostrar él, pero es muy exigente y el hombre quiere exponer paliativos. En Colombia lo decimos paños de agua tibia o pegar con saliva, con babas. Le damos ahí sobre estos puntos basilares, o sea, de base. En la base del constructo lanciano se evidencia la solidez de un edificio espiritual de carácter profético y al mismo tiempo propositivo, constructivo, que desarrollaré en el siguiente capítulo, que será el de la conversión a la vida interior. En estas consideraciones sobre el pecado original se encuentra el punto de unión entre los dos aspectos de la enseñanza de Lanza en el arca, resistencia y retorno, o remedio a las plagas sociales por medio de la no violencia y la búsqueda del reino de Dios y su justicia, y conversión y control o toma de posesión de nuestra vida cotidiana e introducción a la vida interior. Eso lo dice hermosamente sintetizado en el arca tenía por vela una viña, ¿sí?
Y vean lo genial, pues sí, ese conocimiento primordial, dice, recobremos el conocimiento primordial, cuando hagamos esto serán los nuevos cielos y la tierra nueva de que habló el profeta. Isaías 65 y luego en el Apocalipsis 21, cuando dice el vidente Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y como San Pablo dice, la creación entera sufre dolores de parto hasta que recobre esa gloriosa libertad de los hijos de Dios, Romanos 8. Pues él lo va fundamentando mucho a nivel de la Sagrada Escritura, y los filósofos lo miran despectivo, que eso no son argumentos académicos, sino teológicos y míticos. Y vean cuando lo interpela, cuando está hablando de eso, pues lo interpela un interlocutor y le dice pues que eso es un dogma creado por la Iglesia, en fin, y que atormenta al hombre con un complejo de culpa, demasiado el pecado original, porque sí, la Iglesia a veces recalcaba, pero mal, en un sentido moralista, no iba a este enfoque tan profundo de Lanza. Y esa parábola de Lanza fue maravillosa, me parece, la pongo toda en cursivas, ¿no? El otro día fui a visitar a un pez amigo mío. Es un buen amigo, pero no siempre es fácil encontrar con él temas de conversación. Creí encontrar uno bueno al hablarle del agua, pero me miró con su ojo de pez y en su lengua piscícola me dijo, no entiendo nada de lo que me dices, ¿agua? ¿Qué es? Muéstramela, pues nunca la he visto. La gente le dice a uno, no, y el pecado original, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no existe, eso es un mito, eso es una leyenda. Y uno se queda sin palabras ante eso, ¿no? Pues Lanza contestó con esa parábola hermosa, profética, ¿no? Y lo dejó, pues tal vez, quién sabe qué tan convencido, pues sí. A decir verdad, tanto le cuesta hoy al hombre moderno captar la evidencia de su caída en las tinieblas exteriores, para la expresión de Cristo preciosa. Él habla de que caemos en las tinieblas exteriores, satisfecho como parece estar, sumido en ella hasta la más pertinaz inconsciencia e insensatez. Es comentario mío al texto de Lanza. Ahora bien, recapitulado así, umbral de la vida interior, lo que ahí desarrolla del pecado original, ¿sí? Donde más profundamente desarrolla Lanza del Basto, estoy siguiendo un orden cronológico, les decía, fue en Introducción al conocimiento de la condición humana en su obra La subida de las almas vivientes o vivas, escrito 6 años después del umbral de la vida interior. Con Elías estamos aplicando ese método, ¿no? Pues de ir mostrando la evolución de una palabra en Lanza, ¿no? Porque es como lo mejor, ¿no? Esa secuencia cronológica en que la persona va perfeccionando su pensamiento, ¿no? Entonces, aquí sí trabaja más a fondo. Sigamos más adelante. Vean las respuestas que analiza en este texto. Él analiza las respuestas que dieron los mismos padres de la iglesia, los teólogos y también filósofos, a los, exacto, muy bien señalizado ahí, las 9 respuestas tradicionales. Él las sintetiza, las voy a leer muy brevemente porque el tiempo nos apremia y, exacto, aspiro más o menos en cuarto de hora terminar, pues sí. Las 9 respuestas. La primera respuesta reduce a que el pecado original, según Odón de Cambrai, en un texto del Peccato Originalis del siglo XI, pues lanzaba la teoría de ese fatalismo heredado históricamente de los antepasados. Otra segunda respuesta era de San Atanasio, gran doctor de la Iglesia, en que daba otra hipótesis, ¿no? Sí, en que el hombre cedió a la primera tentación y quedó abandonado a sí mismo, a su egoísmo, ¿sí? Y entró en una ruptura, como señalaba George, con Dios, de la alianza y todo. Otra tercera respuesta, pues es lo que investigó Lanza hacia fondo San Anselmo en el siglo XI, el benedictino,
dijo que fue una directa al honor de Dios, un crimen de lesa majestad y contra el más grande soberano que es Dios. Cur Deus homo. La cuarta respuesta, pues vemos de Filón de Alejandría, gran filósofo del siglo I. ¿Qué tal? Pues de ahí nació todo lo que el pecado fue carnal, que la manzanita, que comerse la manzana en el sexo, como si el sexo fuera malo cuando Dios creó el sexo. Entonces esa fue un desenfoque, ¿sí? Y que Eva era la personificación de la sensualidad, ¿ven? Mientras el varón encarnaba la racionalidad, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, fíjense, Santo Tomás de Aquino defendió la unión carnal paradisíaca. Es que el sexo no era pecaminoso en sí mismo. ¿Ven? Quinta respuesta, Orígenes. Sabemos, Orígenes, un gran teólogo, pero que tuvo algunas desviaciones. Él sabemos que se mutiló a sí mismo, se castró, pues queriendo ser fiel al Evangelio, pero se le fue, se hizo eunuco por el reino de una forma al pie de la letra, como habló Cristo en San Mateo 19, cosa compleja. La sexta respuesta fue defendida por Metodio. Parece que fue el santo Metodio, con la concupiscencia, ¿ve? Muy aliado al anterior, ¿sí? Eso de la tal concupiscencia que es la esclavitud de la sensualidad, ¿sí? Que fíjense que en la iglesia pega todavía mucho en la vida religiosa. Y ojo, Lanza no era de esa línea, a él algunos lo ponen como mojigato, como un poco puritano. Lanza no era de esa corriente. Y la séptima respuesta fue de Teófilo de Antioquía. Parece también santo y dice que la desarrolló también Clemente de Alejandría, que es un padre muy filosófico, que desafortunadamente no lo han tenido mucho en cuenta en la iglesia, sino Benedicto XVI lo reivindicó. Yo lo aprecio mucho a Clemente de Alejandría. Pero entonces conciben, ellos se fueron un poco por el lado del conocimiento, que el pecado fue ligado un poco a esto, pero Lanza lo trabaja más, ellos apenas lo insinúan, ¿sí? La impaciencia por saber, la ansiedad por encontrar la verdad de las cosas. La octava respuesta, que ha sido muy unánime, ha sido la desobediencia, veíamos, y en parte George pues, recalcaba eso, ¿no? Desobedecer a la alianza con Dios, ¿sí? Pecado de orgullo, han dicho algunos, de rebeldía, que es propia de Luzbel, del demonio, que en algunos textos, que es bueno buscar en la Sagrada Escritura, ahí los padres lo interpretaron relacionados con el demonio. Busquen, por ejemplo, Isaías 14 y Ezequiel 28, les recomiendo, y ahí hay unos textos sobre Luzbel, que era un ángel muy bello y muy inteligente, pero que da a entender que se degradó. Y San Juan en el capítulo 8, Jesucristo mismo dice que se volvió padre de la mentira y padre de la violencia, violento, homicida desde el comienzo. San Juan 8:44. Y la novena respuesta, pues San Cirilo de Jerusalén, el gran padre de la mistagogía, o sea, de la catequesis centrada en los misterios, pues habla del pecado del hombre como una sumatoria de pecados, que el pecado original fue como una suma de todo, que abarcaba la sensualidad, que abarcaba muchas cosas, y San Ireneo también, San Agustín, Santo Tomás, muchos llegaron como a ese consenso un poco, pero ojo, y hay estudios como Enrique Rodet, que cita Lanza, que parece que es muy bueno, la verdad pues yo no lo he estudiado, el pecado original en la tradición. Hay estudios más recientes también. Entonces, ahí están resumidos, encuentran en esa página, pues bastante resumidos
pero él se atreve a aportar algo y a plantear ese problema. ¿Cuál es pues el pecado? Y dice que a él no le convencen realmente, que la respuesta de los filósofos, de los científicos, con respecto al pecado original ha sido pues un poco tímido y no, sí. ¿Y qué tal que Kant pues llega a decir que es una fábula sobre el mal radical? Hegel también, cómo los filósofos se quedan patinando porque a nivel filosófico no tiene ninguna explicación el pecado original, pues no se encuentra una explicación. Freud, pues Freud se fue mucho por el complejo de culpa, por la libido, las inhibiciones inconscientes, en fin, todo este tipo de cosas. Y acá es donde critica Lanza, pues lo que les decía de Pierre Teilhard de Chardin, un hombre muy genial, muy valioso, pero que busca una postura demasiado benigna con la ciencia y la tecnología modernas, ¿no? Y pues Lanza se atreve a disentir con él porque dice que la explicación que él da del pecado es muy, muy superficial, ¿no? Y también critica a Henri Bergson, que tiene una obra que se llama La evolución creadora. Y él Lanza le dice que es un sofisma hablar de evolución creadora, pues, aunque él valoró muchas cosas de Henri Bergson, ¿sí? Entonces se llega a la conclusión de que el pecado original pues se quedó un poco en un mito, en una leyenda, y sí, se le dio categoría de dogma, pero pues, yo me atrevo también a afiliarme más a la explicación de Lanza desde el punto de vista cognitivo. El conocimiento, el hombre pervirtió el conocimiento, uno lo siente en sí mismo, que el conocimiento lo degradamos y lo manipulamos. Ahí está Roland de Vaux. Roland de Vaux es un gran escriturista dominico, autor de la Biblia de Jerusalén, de la escuela bíblica, es de lo más duro que ha habido, y que, vean lo que dice, esas son palabras de él, la facultad de decidir por sí mismo qué es bien y qué es mal se torna una reivindicación de la autonomía moral, por la cual el hombre reniega de su estado de criatura y revierte el orden establecido por Dios. Es, por tanto, esencialmente una falta de orgullo, como afirmaron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Esta rebeldía se expresa en la transgresión del precepto dado por Dios y representado por el fruto prohibido. Yo encontré esa acotación de este gran investigador. Pero entonces, repito, pues a manera de una síntesis que me señaliza ahí Elías, esta conclusión me parece bastante buena, ¿sí? Al final como una recapitulación, ¿sí? La anciana, de la interpretación anciana, comer el fruto del conocimiento es sacar provecho de la cognición para el vientre, porque comer es arrancar, matar, triturar, incorporar y gozar de la destrucción de lo comido. He aquí cómo el hombre atenta contra el conocimiento plantado en su centro, que es el árbol de la vida. Es tremendo. Su propia vida espiritual, el conocimiento de hecho era la razón de ser, la esencia del hombre, pues su inteligencia era espejo y reflejo de la luz y la gloria divinas. Conocer y amar se identificaban en él. Conocer y amar. Pero desde la caída la inteligencia pierde para Adán su libertad celeste. Va a servirse de ella, la reducirá a servidumbre y él mismo se reducirá a la esclavitud. Esto lo han llamado, por ejemplo, pues algunos filósofos como Horkheimer de la Escuela Crítica de Frankfurt, recordamos ¿cómo lo llama? La razón instrumental. Que hoy la razón es pura instrumentalizada. Y Habermas va a hablar la crítica de la razón funcionalista, en que el hombre usa de una forma muy funcionalista la inteligencia. Entonces hay algunos atisbos o muestras o indicios en la filosofía que hoy se da cuenta de lo grave.
pero desde la caída la inteligencia pierde para dar su libertad celeste, va a servirse de ella, la reducirá a servidumbre y él mismo se reducirá a la esclavitud. La inteligencia se degradará a artificio, cálculo, espíritu de lucro y se convertirá en trampa, fraude, combinación, artimaña, ardida, astucia o sagacidad como la de la serpiente. De ahí brotan dos razas antagónicas, de los aprovechadores y de los que tienen corazón. El desgarramiento de las entrañas, parir con dolor, es ante todo engendrar un hijo parecido al progenitor, heredero del egoísmo que aprende por ósmosis la ciencia del bien y del mal, el arte de dar menos y sacar más, el saber original, el aparente saber, por eso está entre comillas. Luego aprenderá las fórmulas y los sortilegios para medrar eludiendo los esfuerzos, con palancas, las buenas maneras de la urbanidad ventajosa. Y un tercer grado serán los estudios y los diplomas para lograr una buena posición en la vida. Ser alguien. Añado yo, no sé si en México usan eso, ¿no? Ser alguien, que uno estudia para ser alguien. Y ganar mucho trabajando poco. Dar poco y tomar mucho. Clave de la deshonestidad y el abuso. Eso lo decía Gandhi. Todos se van tras la caza y la guerra, multiplicando los trabajos de la madre tras el botín de este campo de batalla que se llama mundo civilizado. Pero no son malos hijos, sino gente de bien, que, esto es lo más importante, tienen éxito. Es el orden de las cosas y los bienes y luego el consabido desorden que viene. Vendrán al final por la herencia. Es tremendo, es sarcástico un poco, pues el planteamiento de Lanza, casi insoportable, me atrevo a decir, es muy duro. Y vea cómo va terminando, vamos terminando, mis amigos, pues el tiempo... me pongo pesado y tal, pero Lanza dice que es la clave de la condición humana el pecado original. Es una expresión tremendamente fuerte. La clave de la condición humana es el pecado original. Esto le llueven piedras, pues repito, sí, esto no lo soporta la filosofía. Por eso a él lo descalificaron del ámbito filosófico, ¿sí? Lanza designa este drama humana crimen y castigo del hombre. Asevera que nadie hasta ahora ha deducido la justicia del castigo de la cualidad particular del mal cometido. Empieza por afirmar que el castigo divino es apenas una metáfora. No se trata de una reacción vengativa y aflictiva, sino más bien de una comprobación entristecida que Dios hace de la maldición atraída por el hombre. Eso, que lo han vuelto un refrán: quien siembra vientos cosechará tempestades. Oseas, del profeta Oseas, el que a espada hiere, a espada muere, que dirá Cristo. La definición del pecado original es la torsión del conocimiento hacia el fruto, que es espíritu de goce y de lucro. Se contraponen al estado de don y se vuelve esa rapiña. La ciencia astuta, vamos saltando ahí, y luego ve los progresos de la ciencia del bien y del mal, que es como el hombre aplica todo eso en la caza, la guerra, la esclavitud, la explotación y la rebelión armada, las riquezas, la miseria y los negocios, la venta de sí mismo y del otro con el envilecimiento. Lo estamos viendo hoy, la trata de blancas, el turismo sexual, pues yo no sé si en México, Acapulco, todo eso, aquí en Cartagena, todo es lo mismo. El apremio de la ley, las atrocidades de la justicia, la impunidad que se sabe, el poder e incluso el derecho al homicidio. Y el fin del progreso llega, dice él, a la bomba atómica. Suena como una cosa simplista, pero sí, la bomba atómica, lo veíamos ahorita en el texto que le leí al comienzo, es la obra maestra de la ciencia y la tecnología. Pero yo lo aplico al capitalismo neoliberal globalizado, o la globalización capitalista se puede llamar. La Lanza pues no alcanzó a aplicarlo exactamente a eso, ¿no? Él muere en el año 81 cuando despega a fondo ese capitalismo neoliberal globalizado. ¿Sí? Que ojo, ahí me apoyo en el subcomandante Marcos, mexicano, pues yo leí ese ensayo, ahí no lo cito, pero sí ahorita
que se llama Las 7 piezas del rompecabezas neoliberal. Es un texto maravilloso en que él muestra, yo creo que lo conocen, no sé, yo lo invito para hacerle un diálogo con relación al planteamiento de Lanza. Las 7 piezas del rompecabezas neoliberal fue editado acá en Colombia del subcomandante Marcos del Frente Zapatista, pues sí, que sé que dicen que es magíster en economía. Entonces queda de tarea pues complementarlo, porque aquí yo no lo cito. Hay un libro, perdón, hay un libro, debe venir en el libro que tiene de La Hidra de 7 cabezas. La Hidra de 7 cabezas, muy bien. Gracias, Adrián, por el aporte. Pues que yo sepa, yo he querido escribirme con él, pero él se mantiene en un misterio grande, él es de mi edad, tenemos 63 años, es un hombre muy valioso, ha hecho un diálogo con Gandhi en muchas cosas, no sé si él, he querido pues saber si él leyó de Lanza del Basto, ¿no? Pero el análisis que hace de las 7 piezas, que exacto como decir 7 cabezas de la Hidra, es maravilloso también, se compagina mucho. Ahí avanzamos los progresos de la ciencia del bien y del mal, que eso ya pues lo han leído de pronto y el tiempo no nos da. Y terminamos ya con la recapitulación. La recapitulación al final, sí, más adelantico, exacto. La recapitulación, gracias Elías, que es tremendo. La moral convencional no habla del pecado, no sabe nada. ¿Qué tal decir eso? Es tremendo. Antes es ampliamente tributaria de él. De hecho, el pecado no tiene casi nada que hacer con la moral, puesto que se trata de la inversión del espíritu de verdad y de amor convertido y degradado en espíritu de provecho y de poder. Sí, pues, él repite mucho, es que los sabios repiten lo mismo, tal pecado puede subsistir intacto en el hombre de buenas costumbres y maneras, y que practica incluso la virtud, subyace latente en el fundamento mismo de las más excelsas virtudes cívicas y militares, lo cual explica su carácter altamente separativo y destructor. Eso es tremendo. Cómo la educación no hace nada para eso, por eso nos rasgamos las vestiduras, pero a uno lo educan para competir, para sacar pecho. Los filósofos, los sabios y eruditos, los políticos y todos los superinteligentes del siglo lo ignoran y lo niegan sistemáticamente. Y es de tal manera universal, global, decimos ahora, que pasa inadvertido y furtivo, escondido. Más sobre la base del pecado original es que han construido ciudades, leyes y sistemas. Se trata en efecto del mismo pecado contra el espíritu que no es perdonado. Acá a nivel teológico le hacen serias interpelaciones a Lanza, que cómo une el pecado original con el pecado contra el espíritu, que ustedes saben, pero es bastante innovador, esa ligazón es muy... Creemos que colmamos la laguna principal del tema, dice él. Eso suena arrogante, pero es válido. Él dice que él está colmando una laguna principal del tema, vinculando con el pecado original las 4 calamidades, plagas o flagelos ancestrales: guerra, rebelión, miseria y servidumbre. Descubrir su causa profunda, seguir sus encadenamientos y ante todo encontrar el remedio significa reconsiderar toda la historia de la humanidad, de las ciencias sociales y de las doctrinas sociopolíticas desde la revelación misma del pecado. Ya al final habla de la segunda muerte, que habla del Apocalipsis y todo, que es una cosa más tal. Y termino ya con la propuesta, que realmente él es propositivo, no se queda solamente en condenar el mal, sino él propone una arca salvadora que nos ponga a flote con una salida de liberación. Y digo yo ahí al final
que es, en mi opinión, la piedra de toque de la validez y confiabilidad de su planteamiento. Él dice que estas reflexiones no tienen pretensión doctrinal, que él no quiere pontificar tampoco ni nada, sino hacer ver y despertar la conciencia, hacer ver. Se puede considerar como superficial e incluso falsa toda moral puramente humana que no tengan en cuenta el pecado original y su contrapartida, la conversión, la redención y la salvación, dos misterios, dos dogmas en el profundo sentido de realidades intuitivas y evidentes, dos profundas verdades, una negativa y otra positiva, que solo adquieren sentido pleno cuando están íntimamente unidas entre ellas y sin las cuales el drama humano y la historia misma resultan desprovistas de sentido. Tremendo, Lanza, son palabras de él, terribles, pues sí. Por eso yo enseño ética en la universidad, mis queridos amigos. Claro que uno busca pues que la gente viva ciertos valores, ciertas cosas, ¿no? Pero se le cae a uno la ética que se enseña como buenas maneras, como urbanidad, se cae porque no va a la causa del problema. No hay cambio de vida, de actitud. Es un paliativo, ¿no? Muy bien, Adrián. Es un paliativo, es un placebo, lo llaman. Es como para el cáncer tomar acetaminofén. O para el coronavirus que le den a uno, exacto, una aspirina. No, pues eso no va al problema. Por eso la pregunta, ¿el hombre va a cambiar con el COVID-19, por ejemplo? Se cree que volvamos a lo mismo. Es muy probable que volvamos al mismo ritmo porque ya no es un engranaje que no logra contener nadie. Pero sabemos que si no volvemos a una vida más natural, vamos a desaparecer. Foucault lo dijo, el hombre está en vías de extinción. Eso no es ser fatalista, sino es la realidad. José Saramago lo dice, que lo único globalizado es la injusticia. Lo dijo Saramago, José Saramago, amigo de Sábato, un hombre muy sincero. Entonces habría que, y aquí viene el abrebocas para el tema siguiente, volver a los tres ojos del conocimiento. Dice Ken Wilber, un autor norteamericano, que hay que volver a afinar la mirada del hombre, del ojo corporal, del ojo racional y del ojo espiritual, para recuperar y salir de ese error categorial. Lo han llamado de error categorial, que es otro nombre más bonito que pecado original, porque ese no les gusta. Error categorial, confundir las categorías. Que todavía hoy en día estamos en una posición extraordinariamente favorable, podemos acceder a una visión a la vez equilibrada e integrada de la realidad, un paradigma nuevo y superior, una visión que incluye los tres ojos, y creo que la historia del pensamiento terminará demostrando que hacer más que eso es imposible. Utópico para muchos, pero hacer menos sería desastroso. Eso lo dice un norteamericano, Ken Wilber, lo pueden leer. Me gustó mucho ese libro, Los tres ojos del conocimiento, se empata mucho con Lanza, aunque no lo cita así. ¿Qué tal? Es maravilloso eso. ¿Sí? Realiza su dedicatoria al final de ese libro de la subida de las almas vivas, exacto, lo que les decía que yo incorporé al texto inicial, que queda el camino de la humildad, del don, del sacrificio, que es el camino de los grandes. Él cita varios: San Francisco de Asís, Ibrahim Ibn Adam, un sufí, Mahatma Gandhi, Kimbangu, un líder de África, Martin Luther King. Dice que aquí convergen todas las sabidurías del Bhagavad Gita, que lo cita mucho nuestro amigo Elías en su libro tan bello que es el Bhagavad Gita. Para mí es un libro de cabecera, el Tao Te Ching, el Dhammapada de Buda, el budismo zen y los Hasidim hebreos, sin hacer mezclas sincretistas, sino que todos convergen. Y él dice que hay un camino de la subida de las almas vivientes al encuentro con el espíritu vivificante. Así culmina su texto, su libro, maravilloso. Entonces, así rubricó su comentario del Génesis Lanza del Basto en la fiesta de todos los santos
en 1967 en la casa madre del Arca, la Borie Noble, donde tuvimos la fortuna de estar y ustedes han estado varios. Pareciera que firmara su sentencia, su acta de defunción, como si se colgase al cuello la lápida por la ignominia que le acarrearía en adelante tan radical posición personal. Es admirable, yo admiro demasiado a Lanza ser tan fuerte de tomar una posición. No obstante, dos textos posteriores planifican todavía. En el Arca tenía por vela una viña, habla de eso más adelante, y vuelve y ratifica lo que ha dicho. No lo voy a leer porque ya pues está muy repetitivo, pero lo vuelve y lo dice con palabras diferentes. La civilización no es más que la puesta en común de este pecado. Y vuelve a ratificar la bomba, las 4 plagas, y abre como camino la vida interior, que será el tema para dentro de 15 días. La vida interior y la no violencia profética externa, ¿sí? Como arma interior, la vida interior y la no violencia profética. Y termino, pues yo me atrevo a decir ahí un poco fuerte, está en francés pero fácil de traducir: el retorno a lo esencial, el retorno a la evidencia, la ética de la relación, la filosofía de la conciliación religiosa, la trascendencia. No violencia que se resuelve en amor. En efecto, el problema y dilema del pecado original se ha tornado hoy una realidad vigente, más allá de la moral civilizada, una llave y clave que descifra el misterio de la condición humana y su azarosa y deleznable historia. Muchas gracias, pues me excusan pues la intensidad, pues está uno luchando con el tiempo, un poco pues por terminar.